Mientras no logremos reducir los mitos, no vamos a ser capaces de darnos cuenta de cuál es la realidad, no solo por las personas con las que no prevenimos, evidentemente, sino porque de alguna manera esto va a perpetuar ese ciclo del abuso. Decimos a grosso modo 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños, que los datos son muy altos, ¿no? Son unas cifras que podríamos calificar de cifras pandémicas. Sabemos que algunas personas que abusan se ubican en sitios donde pueden tener contacto. Son personas que saben detectar muy bien a niños y niñas que tienen problemas de apego y los ven o los miran o les dan ese algo especial. Esto también hace que muchas veces los niños vuelvan, por ejemplo, al sitio donde estaba el abusador, cosa que después de adultos no logran entender. Y sabemos que las personas que pueden sufrir situaciones traumáticas no tienen por qué reaccionar desde la lucha, la congelación o la huida. Pueden reaccionar desde la sumisión e incluso desde la cooperación. Da igual que el que esté activando el sistema de apego sea a la vez la propia figura de apego, da igual. Y cuando nos encontramos con miedo y mal, tendemos a apegarnos más a nuestra figura de apego y en muchos casos la figura de apego es la figura abusadora. Vamos a empezar rapidísimamente, yo tengo también para hablar 4 horas como casi todos nosotros. Vamos a empezar muy rápidamente. Bueno, primero a empezar dando las gracias a Jacobo y Cristina que no están aquí, a la Consellería y en mi caso en particular a Modesto y a Idoia, que me han chivado que tiene que ver algo con que yo esté aquí, por tener la ocasión de estar aquí y de coincidir, ¿no? De coincidir con Vicky, con vosotras, con Idoia, con Natalia que viene detrás, con Margarita que fue profesora mía de la facultad, con lo que siempre es bueno, una especie de honorcillo hablar delante tuya. Y vamos a empezar muy rápidamente. Yo hablaré hasta que se me agote el tiempo con una encuesta rapidísima que os voy a pedir que a mano alzada me contestéis. ¿Cuál es la esperanza media de vida en el mundo entero actualmente? Y os doy, debería poner años, os doy 3 opciones. A, 50 años. Que levanten la mano quienes crean que la esperanza media de vida es 50 años. Bueno, 50, 60, 70. Primera. 50. ¿Quién cree que 50? Muy bien. ¿Cuántos creen que 60? Muy bien. ¿Cuántos creéis que 70? Vale, casi más 60 y unos cuantos 50 y unos cuantos 70. Seguimos. El número total, no el porcentaje, el número total de muertes por desastres naturales a lo largo de los últimos 100 años se ha, 1, doblado, 2, permanece igual, C, se ha reducido a la mitad. ¿Quién cree que A se ha doblado? El número total, ¿eh? Hay mucha más gente ahora. ¿Permanece igual? ¿Se ha reducido a más de la mitad? Bueno, aquí muchos no sabéis, no contestáis. Seguimos, ahora os daré las respuestas. No os voy a dejar que os vayáis a casa sin las respuestas. En los últimos 20 años, la proporción de la población mundial que vive en la extrema pobreza se ha, 3 opciones otra vez, doblado, sigue igual o se ha reducido a la mitad. ¿Quién cree A se ha doblado? ¿Quién cree B sigue igual? Casi nadie confía en que... ¿Quién cree que se ha reducido a la mitad? Algunos optimistas incorregibles que ahora a la salida os pillamos y os damos una paliza a los que... ¿Cuántos niños menores de 1 año han sido vacunados a nivel mundial al menos contra una enfermedad? Primera opción 20%, segunda opción 50%, tercera opción 80%. ¿Quién diría 20% de los niños a nivel mundial? Muy bien, ¿alguna cosita? ¿50? ¿80? Una persona optimista incorregible, también te esperamos a la salida. En los países pobres, ¿cuántas niñas, y aquí incluimos todos los países del mundo, terminan la escuela primaria? A, el 20%, B, el 30%, C, el 60%. ¿Quién cree que el 20%? Casi todo el mundo. ¿Quién cree que el 30%? Algunos incorregibles. ¿Quién cree que el 60%? A la salida os esperamos. Las verdaderas son estas. La esperanza media de vida es 70, el número total de muertes se ha reducido a la mitad. En los últimos 20 años, la proporción de las personas que viven en la extrema pobreza se ha reducido a la mitad. Al menos 80% de los niños en el mundo han recibido una vacuna y el 60% de las niñas en los países pobres terminan la escuela primaria. Me encanta empezar con esta transparencia porque es de las pocas buenas noticias que os voy a dar hoy. Pero me encanta empezar con las buenas noticias porque yo creo que todos tenemos la sensación de que vivimos en un mundo cada vez más violento, que va cada vez a peor y que esto se va al garete, ¿no?
y se va a ir al garete, pero por temas ecológicos seguramente. Pero resulta que hay otra serie de variables que van mejorando. Como decía Vicky, van mejorando desesperadamente, de una forma desesperadamente lenta, ¿no? Quiero decir, cuando decimos que el 60 han terminado, decimos que el 40 no han terminado la escuela primaria. O sea, ese 40% sigue siendo una brutalidad, ¿no? Pero sí que es importante que tengamos esta visión de que a veces ciertas cosas mejoran, y yo creo que a veces cuando hablamos desde ciertos foros enfatizamos tanto lo que no funciona que desesperanzamos. Y en la vida de cada uno de nosotros creo que no hay más opción que la desesperanza, pero quizás no nos viene mal ver esa corriente de fondo, ¿no? Que parece que pueda ir mejorando de alguna forma. Y además, porque sabéis que nosotros no vemos la realidad ni oímos la realidad, lo sabéis, ¿no? Nosotros realmente lo que hacemos es hacer una simulación en nuestro cerebro de la realidad. Neil Seth, un neurólogo, dice que alucinamos la realidad. O sea, que realmente nuestras creencias, lo que nosotros pensamos, los datos que tenemos, nos hacen interpretar la realidad. Con lo que realmente lo que vamos a hablar ahora es de los mitos que rodean un poco al tema del ASI, y vamos a intentar ver si alguno de esos mitos podemos ir eliminándolos o por lo menos reduciéndolos, porque mientras no cambiemos eso, mientras no logremos reducir los mitos, vamos a seguir viendo una cosa totalmente sesgada, ¿no? No vamos a ser capaces de darnos cuenta de cuál es la realidad, y esto va a redundar en que realmente no funcionemos bien desde el punto de vista de la prevención. Y como bien han comentado antes, este es uno de los mayores problemas que tenemos, no solo por las personas con las que no prevenimos, evidentemente, sino porque de alguna manera esto va a perpetuar ese ciclo del abuso. O sea, la mejor manera que tenemos de frenar el ciclo, o de reducirlo al menos, es poder darnos cuenta de que está ocurriendo, y nuestro cerebro funciona así. Aunque sepáis que esas dos rayas son iguales, sabéis que las dos rayas son iguales, ¿no? Vuestro cerebro se niega a ver esas dos rayas iguales, ¿no? No sé vuestro caso, el mío por lo menos. Yo por más veces que lo veo, sigo viendo la de abajo más pequeña, ¿no? Nuestro cerebro funciona así. Nuestras ideas condicionan totalmente lo que somos capaces de ver. ¿El mundo es cada vez más violento? Mito 1, no. Sabemos que en la prehistoria la letalidad iba del 2 al 10%, de 2 a 10 de cada 100 personas que morían las mataba alguien, en la Edad Media subió al 15%, nosotros ahora mismo estamos por debajo del 1%. Vivimos en la época menos violenta del planeta, ¿vale? De hecho, nos vamos pareciendo a los bonobos, que son, ahora mismo junto con nosotros, la especie de primates menos violenta. Está muy bien, porque nosotros hemos sido la especie de primates más violenta, y ahora mismo somos la especie de primates casi menos violenta junto con los bonobos. Pero hay un problema, la violencia no se está reduciendo de la misma forma en los espacios interpersonales íntimos. En estos espacios sí se está reduciendo en una reducción muy, muy pequeña. Fijaros que el 58% de las mujeres a nivel mundial son asesinadas, o sea, casi 60% de las mujeres son asesinadas, como quien dice, en su casa. O sea, para el 60% de las mujeres el lugar más peligroso es su casa, ¿no? Porque son asesinadas por la pareja o por la familia, ¿vale? Lo mismo podríamos hablar de los abusos, lo mismo podríamos hablar de los abusos contra los niños. O sea, la violencia efectivamente en el espacio social o el espacio público se está reduciendo, la violencia en los espacios íntimos no se está reduciendo. Primero, porque hay una mayor impunidad. Segundo, porque en los espacios íntimos salen nuestros monstruos más dañinos. Siempre pongo un ejemplo, un poco burro, pero creo que es muy útil. Me veis aquí, somos gente empática, conectamos, parezco un tío simpático, me compré una camiseta de Santiago. No sabéis si soy un abusador sexual, no lo podéis saber. Yo voy a hablar de mis niñas, comentaré cosas, pero realmente no lo sabéis. Ni siquiera sabéis si soy un agresor. ¿Por qué? Porque si yo tengo cualquiera de estas características, lo voy a ocultar. Y sabemos que esto ocurre. Sabemos que muchos, algunos no, pero la mayoría de los perpetradores son muy buenos logrando llevar a la intimidad. Entonces yo puedo llegar esta noche a mi casa y decirle a mi pareja que te has acostado con todo el bloque mientras yo estaba fuera, ¿no? Y ser un celoso absoluto. Y sin embargo dar esta charla aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces los espacios de intimidad se mantienen de alguna manera como ese refugio en el que sigue ocurriendo la violencia. Los abusos sexuales en la infancia no son frecuentes. Bueno, esto ya casi que la puedo quitar, ¿no? Ahí tenéis los datos. Decimos a grosso modo 1 de cada 4 niñas, 1 de cada 6 niños. Yo creo que este dato va a tener que perfilarse mucho. Tenemos muy pocos estudios, muy poco homologables entre sí, difíciles para realmente saber cuáles son los datos que tenemos, pero en todo caso lo que sí que sabemos es que los datos son muy altos, ¿no? Son unas cifras que podríamos calificar, y no es una hipérbole, de cifras pandémicas. Estamos hablando de un porcentaje de abusos que son brutales, ¿no?
y que merecen nuestra atención, merecen que nos centremos en esto, ¿no? Se suelen comunicar muy tarde, lo habéis comentado antes, y aquí tengo una investigación con más de 19.000 niños afectados en la India. La pongo porque no tenemos muchas investigaciones de países en vías de desarrollo, y esta investigación, que metodológicamente está bastante bien hecha, lo que nos indica es que la proporción de abusos es mayor en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué me parece importante este dato? Porque hay mucha gente que dice, no, eso es algo de ahora, antes no ocurría. No, seguramente la España de hace 100 años se puede parecer más a los entornos rurales de la India que a la España actual. Entonces, realmente lo que sabemos es que posiblemente hubiese mayor impunidad, incluso mayores abusos. Fijaros, casi la mitad de los niños y las niñas que viven en la India han sufrido en algún momento algún tipo de abuso. Es una barbaridad, 1 de cada 2, ¿vale? Simplemente para que se os hiele la sangre, cerca del 20% de los niños del mundo viven en la India, ¿vale? O sea que el futuro mundo que tenemos. Es imposible que algo así no se recuerde, ¿vale? Tercer mito. Bueno, sabemos que no recordar los abusos no es la excepción, es la norma. Tenemos muchísimas investigaciones, yo voy a citar 2, por no liarnos mucho, 2 incuestionables casi diría yo. Una no tiene que ver con los abusos, de Bruno Bettelheim, psicoanalista, que sabéis que austríaco judío, que estuvo ingresado en campos de concentración en la época nazi, y él relata cómo a la salida él olvidó los detalles. Un adulto que está siendo, quiero decir, traumatizado por gente que no es de su familia. Y él cuenta perfectamente cómo durante no sé cuánto tiempo, años, olvidó, y cuando fue recuperando paulatinamente, e incluso los detalles más escabrosos tardó muchísimo en recordarlos. ¿Vale? Entonces este relato creo que tiene muchísimo valor, pero además hay una investigación buenísima, a mí me encanta citarla, se la leí a Jennifer Freyd, de Linda Meyer Williams, que lo que hace es estudiar niñas que han sido atendidas por servicios de salud en el que se sabe objetivamente que sufrieron abuso, rastrea a estas niñas, un porcentaje de ellas las puede volver a entrevistar, genera un clima de confianza, etcétera, y lo que encuentra es que el 38% no recuerda haber sufrido abuso, a pesar de haber estado en edad de poder recordarlo, y en los casos más graves, a medida que los abusos eran más graves, la mitad no recordaba los abusos. Y de las que recordaban los abusos, un 17% recuerda haber tenido un periodo de amnesia. Entonces, esta investigación me parece interesantísima porque está con víctimas que sabemos que lo fueron, y lo que nos está diciendo es esa frase que os podéis grabar. Olvidar durante un tiempo, o si nos ponemos más técnicos, disociar es la norma, no la excepción. Entonces tenemos que empezar a pensar en esto. Bueno, disociación nos hablará Anabel después, no es algo tan raro, disociamos constantemente. De hecho, hay una cosa que se llama disociación ordinaria, que hacemos con una frecuencia terrible, ¿no? Vosotros vivís en el Atlántico, yo vivo en el Mediterráneo, en verano nos ponemos allí a chapotear, nadamos, lo pasamos genial. Ninguno recuerda que estamos nadando en el mayor cementerio de cadáveres de todas las personas que intentan cruzar y están muertas allí. No lo recordamos. ¿Qué pasa, que no tenemos información? Tenemos información de sobra. En ese momento decidimos, entre comillas, disociar. La disociación no es algo tan fantástico. Esto es disociación ordinaria. Hay disociaciones más complejas, ¿no? Pero simplemente a veces se habla de disociación y parece que estemos hablando de algo mágico que le pasa a 4 que están tarados. No, perdone. Vivimos en un estado de disociación. Olvidamos mucho más de lo que recordamos o elegimos. La disociación no es olvido. Perpetradores. ¿Qué sabemos? Como ya han hablado bastante, bueno, ya sabemos que un porcentaje altísimo, cerca del 90%, son del entorno. Cara a la protección, esto es terrible. Protegemos para abusadores externos. Realmente no contamos, ¿no? Vicky lo decía muy bien esta mañana. No nos hacemos a la idea, ¿no? Algunos nos podemos convertir en gente non grata. Yo fui a una charla del profe de mi hija, la primera vez que mi hija pequeña iba a estar 3 días con los compañeros, un profe al que yo conocía, y el tipo se afanó ahí en contarnos todas las prevenciones que iba a tener para que a mi hija no se le saliese un ojo, para que mi hija no se ahogase en la piscina, para que mi hija no le cayese un extintor en la cabeza, o sea, todos los peligros que porcentualmente son mínimos. Cuando nos quedamos solos, le dije, ¿y abusos sexuales? Y me puso una cara como diciendo, ya has venido a joderme el día, ¿no? Y le dije, ¿tú sabes cuál es la probabilidad de que a mi hija se le salga un ojo? Y dice, no tengo ni idea, pero supongo que una entre 1.000.000, no sé. Digo, ¿y sabes cuál es la probabilidad de que sufra abusos sexuales? 1 de 4. Digo, tú ves tus niñas y tus niños en tu clase. Una parte de tu función es estar atento a qué ocurre, porque sabemos que algunos, no todos, que algunas personas que abusan se ubican en sitios donde pueden tener contacto con muchos niños, ¿vale? Entonces, recordar esto, conocidos, casi todos,
Hay mujeres, muchísimas menores, infinitamente menores, muchísimos más hombres, casi 90-10, casi, haciendo un trazo grueso. Pero hay un porcentaje de mujeres y tenemos que recordarlo. Normalmente, a medida que vamos aumentando el nivel de violencia, el número de mujeres se reduce. Sabéis que en casi cualquier comportamiento agresivo, los hombres estamos, en general, como grupo, muy por encima de las mujeres, ¿vale? O sea que hay menos abusadoras mujeres y generalmente los abusos son menos violentos. Solo hay una situación en la que no, en la que hay más mujeres, que es el síndrome de Munchausen por poderes, en el que prácticamente la totalidad son mujeres, ¿vale? Esto, si queréis, ahora después debatimos sobre qué. ¿5 minutos? ¡Qué mal! Bueno, vamos rapidísimamente, ¿vale? Entonces es bueno recordar lo de las mujeres también, porque a veces podemos tener personas abusadas por mujeres. Es posible, además, que el porcentaje esté infrarrepresentado por casos como el que creo que ha contado Idoia antes, ¿no? Porque son menos lesivos, etcétera. Creo que has sido tú, la de la ducha, ¿no? La chica de la ducha, ¿has sido tú? Inma la has cantado. Pues entonces puede que ese porcentaje esté menor representado, ¿no? Me salto esto es importantísimo, pero me lo salto, mala suerte. Mito 5. Si hay una situación traumática, habrá lucha, huida o congelación. Yo me harté de escucharlo. De la manada me pongo negro. A ver, el sistema de defensa, que es el que lleva a la lucha, a la huida y a la congelación, tiene 500 millones de años. Nosotros en 500 millones de años hemos evolucionado. ¿Por qué sabemos que tiene 500 millones de años? ¿Habéis entrado a vuestra habitación o al baño y habéis visto una cucaracha? ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿No? Si no, os vais a Bombay y os pasa cada 2 días, ¿vale? Pero si os ha pasado una cucaracha o un insecto, lo que sea, observaréis que en el momento que entráis, la cucaracha sorprendentemente se comporta como haríamos nosotros si entrase un gigante. Se asusta, sale corriendo, intenta esconderse. ¿Por qué? Porque comparte con nosotros el sistema de defensa. Por eso sabemos que es tan antiguo. Lo compartimos básicamente con insectos, con aves, con reptiles, con peces, con prácticamente todas las especies. ¿Qué quiere decir esto? En 500 millones de años hubo un señor, lo recordaréis, Charles Darwin, ¿os suena? Que nos dijo, oye, que resulta que no nos crearon, que nosotros vamos evolucionando, hemos evolucionado y nuestro sistema de defensa ha evolucionado. Y realmente nosotros tenemos que hablar de 3 sistemas de defensa distintos del ser humano. No voy a entrar mucho, simplemente este es el de jerarquía social, ese es el que más me interesa destacar, junto con el de apego. Los 3 son de defensa, el de jerarquía y el de apego, ¿vale? ¿Por qué el de jerarquía? Porque el de jerarquía se activa cuando voy a sufrir una agresión de alguien de mi propio grupo o de mi propia especie, si queréis. El de defensa es para los depredadores. Y una de las posibilidades es entrar en modo sumiso, en modo agradador. Y esto es una activación del sistema de defensa de jerarquía. Esto es así, la ciencia nos lo dice, aunque no haya trascendido. Hay un estudio buenísimo de Piercarlo Valdesolo que lo estudian boxeadores. Me encanta cuando estudian en otro sitio, porque si estamos en lo mismo nos dicen es que siempre estáis con lo mismo. Entonces, Valdesolo encuentra que los boxeadores, el que va a perder, en el minuto antes de perder, suele sonreír al que va a ganar. Se llama la sonrisa sumisa, tendente a evitar que me dañen. Y sabemos que las personas que pueden sufrir situaciones traumáticas no tienen por qué reaccionar desde la lucha, la congelación o la huida. Pueden reaccionar desde la sumisión e incluso desde la cooperación. Yo tengo pacientes, me imagino que todos los que trabajamos, en las que ellas de alguna manera, cooperaron. Quiero decir, recuerdo el caso de una de ellas que le dijo que no, fue violada en una cita y al cuarto no, él le insistió y le dice, bueno, vámonos para atrás. Y ella salió del coche y fue para atrás. Entonces, hasta cierto punto una cooperación, diríamos, ¿no? Bueno, es que estaba en modo absolutamente sumiso, ¿no? Y el último es el del apego, que evidentemente es el que tiene que ver con esta vinculación ambivalente, ¿vale? El sistema de apego se activa bajo estrés. Cuando nos encontramos mal, casi todos decimos mamá, ¿no? ¿No decís mamá? A veces, ¿quién dice mamá? Los que no tuviste un apego horrible. No, es broma, no hay leyes generales. Me gusta decir esto para despertaros si estáis dormidos. Pero nuestro sistema de apego se activa bajo situaciones de estrés. Da igual que el que esté activando el sistema de apego sea a la vez la propia figura de apego. Da igual, nuestro sistema de apego se activa. Y cuando nos encontramos con miedo y mal, tendemos a apegarnos más a nuestra figura de apego. Y en muchos casos, la figura de apego es la figura abusadora, ¿vale? No tengo datos, si no diría una frase bárbara, pero vamos a dejarlo así. En muchos casos, y si no, son personas que saben detectar muy bien a niños y niñas que tienen problemas de apego, que tienen, por tanto, necesidades de aceptación, de ser queridos, y los ven o los miran o les dan ese algo especial. Esto también hace que muchas veces los niños vuelvan, por ejemplo, al sitio donde estaba el abusador, cosa que después de adultos no logran entender. Y hay que explicarles el apego al perpetrador y cómo eso es un ciclo paradójico. Voy fatal, ¿no? ¿Cómo vamos?
Ah, no, son y 20 ahora, me voy a pasar un par de minutos. Que pregunten menos, total, me preguntáis en el café. Ahora después habrá un café, habrá un algo. Si el niño o la niña no lo recuerda, no le hará daño. Bueno, sabemos que no. Estudios de ACE, los ACE estudios de Vincenti Felitti y Roveranda. Al que le interese le cuento después. Básicamente sabemos que sufrir experiencias traumáticas mientras más joven mejor correlaciona con toda una serie de variables, no en salud mental, en salud física para empezar, y además en salud mental. No hay duda, ahora mismo no hay duda, ¿eh? Insisto, si a alguien le interesa, que me escriba y os cuento dónde sale todo eso, me lo salto. Y evidentemente problemas psicoemocionales hay 200.000 estudios. Lo que sí sabemos, que a pesar de que los abusos sexuales son un fuerte predictor de psicopatología, no predicen un patrón concreto. No tenemos el patrón del niño o la niña abusada, que si lo tuviésemos nos vendría genial, ¿no? Pero no lo tenemos. O sea, puede ser de maneras muy distintas. La probabilidad de que las personas que van a consulta psicológica hayan sido abusadas es mayor que población general. Hay estudios que parece que nos indican que los psicólogos, psicólogas, psiquiatras, cuando estamos trabajando con alguien, es más probable que haya sufrido abusos a que no. Fijaros que este dato es escalofriante, ¿no? Entonces, otra cosa a ir cambiando. No causa síntomas, me lo salto, ¿vale? Sí, algunas cosas, muy pocas de aquí que me parecen muy interesantes. La excitación, sabéis que es frecuente que se pueda producir excitación, tanto en las agresiones sexuales de una sola vez en la edad adulta, como los abusos sexuales en la infancia, sobre todo los que son mantenidos a lo largo del año. Este es un elemento muy importante, porque cuando ha habido excitación aumenta y empeora todavía la culpa, ¿no? Y esto perjudica mucho toda la estructura, pero es muy, muy frecuente. Es lo que yo llamaba la traición de los cuerpos. El cuerpo funciona como cuerpo y funciona, bueno, como funciona, ¿no? No guarda relación con nada de esto. De aquí, bueno, la ley del silencio que se establece en la mayoría de estas casas, cómo participan el resto, y después la cantidad de problemas a las que se enfrentan las personas abusadas cuando finalmente denuncian, sobre todo en el abuso intrafamiliar. Eso es una barbaridad, una barbaridad. En muchos casos, inicialmente hay un gran apoyo, pero pasado un periodo inicial la gente se empieza a cansar. Como decía una paciente mía norteamericana, a nadie le gusta que alguien vaya y se cague en la mesa el día de Acción de Gracias, ¿no? Y cada vez que yo cuento que fui abusado por fulanito, me estoy cagando en la mesa en el día de Acción de Gracias. Entonces, ¿qué vemos? Que vemos que los supervivientes de abuso van a tener muchas dificultades después, no os cuento nada, si la persona abusadora sigue ocupando un puesto jerárquico y de poder en la familia, que ocurre muchísimas veces, ¿no? Bueno, vamos para allá, esto es me lo salto. Mucha patología sexual también, aparte de la típica y tópica, la sexualidad limitada, que ellos y ellas no relacionan con el abuso. Relaciones sexuales no, una vez a la semana con mi pareja, ¿cómo son? No, tengo que empezar yo. Él tiene que estar debajo. Y yo, o sea, y tienen una sexualidad hiperlimitada, porque en el momento que se salen de esa sexualidad, se le pueden empezar a disparar sensaciones implícitas del abuso, ¿vale? Entonces, esa es una cosa que sería interesante. Hay un mayor riesgo también de retraumatización. Vale, estas dos y ya termino, ¿vale? Y ya me salto el resto. Lo más grave del trauma, a nivel de consecuencias, no me interesa tanto que tengáis los diagnósticos, si tuviésemos más tiempo hablaríamos de ellos, pero lo que más me interesa es que entendáis cómo en el abuso sexual, sobre todo el intrafamiliar, va a haber una afectación de lo que llamamos las creencias básicas, lo que Ronnie Llanos Bullman, la psicóloga, llama las creencias básicas, las creencias sobre mí mismo, que no son creencias en frío, yo creo, son creencias emocionales profundamente arraigadas, creencias sobre mí mismo, sensaciones sobre mí mismo, creencias sobre los demás y creencias sobre el mundo, ¿vale? Las creencias sobre mí mismo, el autoconcepto, podríamos llamarlo, va a sufrir muchísimo y sabemos que va a sufrir por tres causas. Cualquier persona que vive una situación traumática se culpa, del tipo que sea, porque reduce la indefensión, ¿vale? Si ahora dejáis el ordenador en la silla al lado, yo lo he dejado ahí, si ahora cuando yo llego se han llevado el ordenador, una de las primeras cosas que yo diré es no tendría que haber dejado el ordenador ahí. Si os fijáis me estoy culpando, ¿no? Como mucho te culparé a ti, Modesto, no tendréis que haber vigilado. Pero no pasa nada, porque si yo no me culpo, cuando llame a mi madre, mamá, me han robado el ordenador, te lo tengo dicho que el ordenador... O sea, ya mi madre se encargará de activarme la culpa, porque reduce la indefensión, en este caso su indefensión. Esa es la primera razón de por qué el autoconcepto se vuelve negativo. En el momento que me ocurre algo malo, me culpo. Segunda, el apego. No hay nada que regule más el sistema nervioso de los niños que sentir que tienen buenos padres, ¿vale? Porque tener malos padres es horrible, es la muerte.
Unos padres que no se ocupan de mí, potencialmente, desde un punto de vista evolutivo, es la muerte. Entonces, ¿cómo consigo que ellos sean buenos? Muy simple, el malo soy yo, o la mala soy yo. Yo me merezco lo que me hicieron. Esta es la segunda razón. La tercera, de Janos Bullman, nos dice que todos tenemos la necesidad de vivir, sentir que vivimos en un mundo que no es peligroso, que es más o menos amable. Entonces, ¿cómo puedo pensar que el mundo no es peligroso y es amable si yo nuevamente me culpo? Entonces, fijaros cómo la autoestima va a quedar afectada. Y yo me encuentro 3 niveles de afectación de autoestima. La más leve es yo soy mala o malo o despreciable por lo que pasó. Eso lo llamo yo el nivel 1. Nivel 2, no, lo que me pasó es porque soy despreciable. Este es el nivel 2, más difícil de corregir. Y yo me encuentro un nivel 3, y aquí como estamos bastante profesionales, a ver si hablamos de este nivel 3, que no lo tengo muy elaborado, pero me lo encuentro. Sobre todo abuso sexual infantil, en el que mis primeros recuerdos son de abuso y fueron por figura de apego. En estos casos me dicen, no una paciente, varios ya, no, es que eso soy yo. Esta frase enigmática en la que hay una identificación absoluta con un hecho, ¿no? Y la relación con los demás se basa en la confianza. Toda relación a largo plazo se basa en la confianza y en la sensación de seguridad relacional. Claro, cuando esto me ha ocurrido con las personas que yo debería confiar, ¿cómo voy a confiar en nadie más? ¿Vale? Riesgos de revictimización, y ya con esta sí que la liquidamos, tienen un mayor riesgo de revictimización, lo sabemos, lo tienen. Primero, porque son personas que dejan de distinguir bien situaciones peligrosas y situaciones que no lo son, porque situaciones que no deberían ser no lo son. ¿Vale? Entonces no logran distinguir. O sea, si hay peligro en entornos íntimos, cualquier entorno lo puede ser. No distinguen personas peligrosas de las que no lo son. No son capaces de distinguir este comportamiento es inadecuado. ¿Vale? Son malas poniendo límites, se culpan, con lo que además si ocurre una revictimización es difícil que vayan en contra. ¿Vale? O sea, hay toda una serie de factores que van a llevar a que las personas tengan un mayor riesgo de revictimización, y esto lo vemos también. Las personas que pasan por una situación de este tipo pasan con mucha frecuencia por más situaciones de revictimización. Bueno, ya sí que me lo salto. Esta era para terminar con... Hay muchísimas terapias que están resultando cada vez más efectivas. Prevención, yo creo que todos hemos hablado ya de prevención. Tenéis ahí el listado, no voy a hablar de ello. Pero sí voy a hacer un par de cosas. Tenemos que decirles que digan que no, pero sabemos que no van a decir que no. Un niño no tiene capacidad de decir que no a un adulto, lo cual no quiere decir que debamos hablar con ellos, pero le tenemos que... yo lo que veo es que si enfatizamos mucho tienes que decir no, aumentamos la culpa cuando ocurre. ¿Vale? Entonces me dijeron que tenía que decir que no, yo no dije que no, ahora ¿cómo lo voy a contar? ¿Vale? Entonces yo sé que voy en contra de las recomendaciones universales. Ese enfatizar esa responsabilidad a niños pequeños que no van a poder cumplir. Segundo, tenemos que dar por hecho que no lo van a contar. No lo van a contar, es la norma, no tengo tiempo tampoco de extenderme aquí. Da igual aunque lo hayamos hablado con ellos. Va a haber varias cosas que lo impiden, ya hemos hablado de bastantes. La más importante quizás es la vergüenza. La vergüenza es un elemento que hace que el niño o la niña no lo cuente si es que lo recuerda. ¿Vale? Entonces, quizás ese es el ámbito de mayor trabajo para nosotros, estar ahí, poder hablar con ellos con frecuencia y, sobre todo, formar. Estoy colaborando en un proyecto con la Facultad de Educación de Málaga. Ahora hemos hecho una investigación súper interesante en la que hacemos un pretest de abusos, damos una formación y hacemos un post-test. ¿Y qué nos encontramos? Que sube un montón el porcentaje de gente que reconoce haber sufrido abuso. O sea, la gente no ve realmente que lo ha sufrido hasta que tiene esa formación. Y el problema que tenemos con la gente que no ve, lo hemos comentado antes, hay un mayor riesgo de que sean a la vez abusadores en el futuro, y las personas que no han integrado su propio abuso y no lo han trabajado son muy malas protegiendo a otros y viendo el abuso en otros. Quiero decir, si un profesor o una profesora ha sufrido abuso y no lo ha trabajado, no lo verá aunque lo tenga delante. ¿Vale? Yo tengo pacientes que, por ejemplo, uno en concreto que recuerdo ahora, que pueden llevar incluso a los niños a la casa del abusador y dejarlos, recordando el abuso, ¿eh? Estas son disociaciones parciales, se llaman, ¿no? Quiero decir, esas personas ya, sí, y ya está, la cita, y ahí me localizáis para lo que sea. Perdón, esto. Muchas gracias.